Como se dijo en mi presentación, yo entre distintas actividades que llevo adelante, integro una organización internacional que se llama International Chamber of Commerce, que es la Asociación Mundial de Empresas, es la organización global del sector privado. Nosotros representamos al sector privado ante los organismos de la globalización o los multilaterales. Y desde allí hacemos un análisis constante, regular, periódico, sobre el estado de situación de los negocios en el planeta. Y desde esa perspectiva se me ha pedido que converse con ustedes básicamente en algunos pocos minutos de dos cosas. Primero, cómo está el ámbito de los negocios en el mundo, cómo es esto de la afección de muchísimas noticias que estamos recibiendo regularmente, sobre todo en el plano geopolítico, en los negocios. Y en segundo lugar, y al final, específicamente lo relativo a la relación bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. Así que voy a ir avanzando lo más rápido que pueda para cumplir con el horario que me han concedido, que son unos pocos minutos, sobre estos temas. Pero lo primero es, no hace falta redundar mucho en esto, pero lo ven en pantalla, el mundo está bajo un escenario de alto riesgo geopolítico impactando en los negocios. Acá a la izquierda ven un gráfico del Fondo Monetario Internacional que marca cómo en los últimos años ha vuelto a subir el riesgo geopolítico, allí se ve, a niveles que no eran tan altos desde el inicio del siglo, allá cuando cayeron las Torres Gemelas. El riesgo geopolítico que tiene que ver con la guerra arancelaria, las tensiones militares, las afecciones a la logística que tienen que ver con problemas bélicos. Bueno, este riesgo geopolítico que mide el Fondo Monetario acá a la izquierda está exclusivamente referido a los negocios, no está referido a cuestiones militares. Y esto está impactando, al menos marginalmente, en los negocios. Ahora, lo que está en la derecha es una perspectiva que el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, hace en relación a, bueno, ¿y cómo va a seguir esto? Y el escenario de mayor probabilidad que marca el Foro Económico Mundial es más riesgo geopolítico. Es que el mundo ya no será lo que fue hasta hace algunos años, un espacio que busca la integración global, universal, de todos con todos, con una tendencia hacia la horizontalización de los vínculos económicos, sino que va a ser un escenario en el cual el escenario más probable es turbulencia. Turbulencia en materia 45% de impacto de la geopolítica en los negocios. Por lo que estamos ante un cambio de matriz, todavía no está claro hacia dónde vamos. A mí me gusta definir esto en estas 10 nuevas tendencias a las cuales estamos enfrentándonos en el impacto de la geopolítica en los negocios. La primera es, hay un fraccionamiento geopolítico. ¿Qué quiere decir esto? El trust shoring. Tiende a comerciarse o a invertirse más entre los países amigos que entre los países adversarios. Y ahí tenemos nosotros en la relación bilateral con Estados Unidos un ejemplo, desde el apoyo financiero de hace algunos días, el swap, la intervención en los mercados cambiarios, hasta la negociación que está llevándose adelante por un posible acuerdo comercial bilateral. El reflotamiento del interés de la Unión Europea en el acuerdo con el Mercosur. Eso tiene que ver con, bueno, factores nuevos, geopolíticos. Antes la discusión era, bueno, pero el agro son competitivos y además tienen prácticas distintas que nosotros. Ahora la geopolítica es muy importante. Hay un fraccionamiento geopolítico en el mundo, no todos con todos. Segundo punto, hay una multimodalidad en el mundo, hay distintos modelos. No es que todo cambió. Los países asiáticos siguen muy abiertos. En Latinoamérica no ha cambiado tanto. En todo caso, la guerra comercial está concentrada en algunos pocos países. Estados Unidos es el gran impulsor de los cambios en materia arancelaria, pero Estados Unidos no es más que el 13 o el 14% del comercio global, por lo que en el mundo hay varios modelos conviviendo entre sí. Tercer lugar, hay una reformulación de alianzas y de relacionamientos constante. Y esto está haciendo que se creen espacios de mayor obstáculo o de mayor acercamiento y con bastante inestabilidad. De hecho, vean la reciente reunión hace horas entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Van de guerra comercial a acercamientos y ahora resulta que
vuelve el comercio de las tierras raras de China hacia los Estados Unidos y de la soja de Estados Unidos a China. Hay constantes reformulaciones de alianzas y relacionamientos, lo cual modifica parcialmente las cadenas de valor. Hay un reshoring en las cadenas de valor. Claramente las empresas que son los grandes impulsores de los cambios en el mundo, las grandes empresas globales que tienen en muchos casos hasta más poder que los propios países, están llevando adelante espacios de redibujo de las cadenas de valor. Esto se completa con una interdependencia temática. El comercio ya no depende solo de temas comerciales, depende de muchos otros temas científicos, tecnológicos, geopolíticos, con una creciente inestabilidad, como yo les mencionaba recién, con la irrupción de los aranceles, pero los aranceles no son todos, salen en la tapa de los diarios, pero hay un montón de obstáculos al comercio, por ejemplo, en temas no arancelarios, técnicos, en materia de estándares, por ejemplo, que hay que considerar y que están influyendo en la geopolítica o que están siendo influidos por la geopolítica. Pero la reacción de la revolución tecnológica es paralela y está generando una enorme contrafuerza contra estos obstáculos. Por eso, como vamos a ver ahora, el comercio internacional no decae, no decrece, a pesar de todo esto de lo que estamos hablando. Porque las empresas mundiales son resilientes, tienen una enorme capacidad de adaptación, lo cual hace que los niveles de comercio internacional se mantengan altos, lo cual hace que todavía no podamos saber cuál es el nuevo modelo. Es un modelo en construcción, de rispidez, de dificultad, pero de operaciones. Los negocios siguen ocurriendo. Y esto es lo que les decía recién. Ustedes ven acá, esto es la suma de las exportaciones de todos los países del mundo desde que empezó el siglo hasta hoy. Acá medida en billones de dólares. A la derecha medida en lo mismo medido gráficamente, en columnas. Vean ustedes cómo el comercio internacional crece y crece y sigue creciendo, y la última columna, la de la derecha, es la del año pasado. Acá, por algún problema técnico, los números han salido mal. Este es el año pasado. Vean que récord absoluto de comercio internacional, sumando bienes y servicios entre todos los países del mundo, 33 billones de dólares, prácticamente, según se muestra acá, abajo casi 32.7, lo cual marca que los negocios siguen ocurriendo. Como ven, la tendencia sigue para arriba. De hecho, a esto se suma la inversión extranjera directa. El año pasado se llega al récord de stock de 50 billones de dólares de inversión extranjera directa en todo el planeta, invertido por distintos países. Esto es, a pesar de todo, hay resiliencia y hay capacidad de reacción. De hecho, en lo que va del año, según la UNTAD, en el primer semestre medido del año, que es lo que muestra el gráfico en este momento, el comercio internacional en el mundo, dice la UNTAD, remain strong, y en la primera parte del año crece 300.000 millones de dólares. A pesar de todo, a pesar de la geopolítica, a pesar del reshoring, a pesar de los obstáculos, lo que está ocurriendo en el planeta es que las empresas, sobre todo las grandes empresas, que son las que desarrollan la capacidad tecnológica de absorber las dificultades, se adaptan y generan una gran capacidad de reacción. Ahora, eso sí, lo que está ocurriendo a partir de las políticas, porque hay un doble escenario, se los voy a mostrar ahora, hay un escenario de las empresas, los negocios, la revolución tecnológica, la resiliencia del sector privado, pero hay otro escenario que es el de las políticas públicas. Las políticas públicas sí, como les mencionaba al principio, están produciendo restricciones. Por lo tanto, desde el plano de las políticas públicas, sí está generándose un espacio de discriminación y de más negocios entre amigos, menos negocios entre adversarios. Lo que marca este gráfico es que la línea roja, la discriminación. ¿Qué quiere decir discriminación? Yo aliento más negocios con mis socios, lo que Estados Unidos quiere hacer con la Argentina con el acuerdo comercial que está en negociación. Desaliento más negocios con mis adversarios, lo que Estados Unidos ha hecho con la India o con Brasil, que ha subido los aranceles. Como veíamos al principio, los negocios en el mundo siguen altos, pero en realidad lo que está ocurriendo es quién con quién está generando algún cambio, porque hay creciente discriminación y ya no es esa universalidad global, esa búsqueda de un mundo en el cual todos conversan con todos en igualdad de condiciones, sino que lo que hay es un creciente acercamiento entre amigos y alejamiento entre adversarios. Dice la UNTAD en un trabajo que se publicó hace poco que crece 6% el comercio entre países geopolitically close, decrece 5.7% el comercio entre países geopolitically distant. Por lo que la cuestión no es la geografía, no es el nearshoring,
sino que es la geopolítica. De hecho, miren ustedes acá este gráfico muy interesante que surge de un trabajo del McKinsey Global Institute. Si uno mide la distancia geográfica que transitan los contenedores, no hay tanto cambio, pero baja mucho la distancia geopolítica. Hay cada vez más comercio entre los que son geopolíticamente amigos, y mientras la distancia geográfica no es tan significativo, lo que se reduce es la distancia geopolítica. La geopolítica está influyendo en los negocios. ¿Cuál es el principal instrumento que están utilizando los países para llevar adelante estos procesos discriminatorios que permiten en la suma de todos los negocios del mundo niveles altos? Siguen 33 billones de dólares de comercio internacional sumado entre todos los países, sigue 50 billones de dólares el stock de inversión extranjera directa en todo el mundo como stock. Bueno, los países ahora en esos procesos de discriminación que yo les mostraba hace un rato con esa curva roja que subía, básicamente lo están haciendo a través de la celebración de acuerdos comerciales regionales de integración recíproca, o lo que antes llamábamos los acuerdos de libre comercio, que han vuelto a tener vigencia, dado que ya no hay una aspiración a un mundo integral, global, universal, indiscriminado, y amparado por instituciones multilaterales como la OMC. Lo que hay es acercamientos regionales y entre socios. Este marco de la Organización Mundial de Comercio exhibe, la línea negra que ven ahí, la cantidad de acuerdos de libre comercio o de integración regional que existen en el mundo, y vean cómo va creciendo año a año. En este momento hay 375 acuerdos vigentes en el planeta, se han celebrado la gran mayoría en los últimos años, más de 60 después de la pandemia. Ahí está la Argentina tratando de lograr el acuerdo con la Unión Europea o con el EFTA. Y Estados Unidos ha impuesto recientemente, después de la administración de Trump, esta idea de que los acuerdos comerciales pueden no ser de libre comercio, pueden incluir aranceles, pero pueden integrar otro tipo de facilidades, incluso pueden ser menos formales, no pasan por los congresos, son cartas reversales entre los países, pero hay creciente comercio entre los que se acercan geopolíticamente, que es lo que está sosteniendo los niveles altos, pero que de todas maneras están amparándose en la principal estructura que tiene el mundo hoy para alentar el negocio internacional, que son los acuerdos regionales de integración. De hecho, dice el Banco Mundial que el 70% de todo el comercio entre todos los países del mundo ocurre entre aquellos que han reducido a cero su arancel en frontera. 70% de todo el comercio mundial, arancel cero en frontera. Es acuerdos entre países, reducción. Y eso es la discriminación de la que yo les hablaba. Esto es un llamado de atención para la Argentina, que tiene pocos acuerdos, Mercosur y alguno más. Veremos si logra avanzar en el bilateral con Estados Unidos o en el acuerdo a través del Mercosur con la Unión Europea o con el EFTA o algunos otros que el Mercosur tiene pendientes. Pero este es un marco especial que está cambiando la naturaleza de los negocios. Esto en realidad está combinando la geopolítica con la tecnología. El mundo vive una profunda revolución tecnológica y entonces a mí me gusta decir, si bien por un lado está todo lo que yo les mencionaba del ámbito público, las dificultades para los negocios que surgen de las decisiones políticas, por otro lado están las grandes revoluciones tecnológicas que ocurren en el planeta, las tres grandes revoluciones que están haciendo de las empresas los actores con más capacidad de resiliencia para enfrentar esto y mantener los niveles de negocios tan altos como les mostraba recién. Esas tres grandes revoluciones son la revolución de la información, los datos son el principal componente en los procesos productivos globales y en las cadenas de valor, la revolución de las biociencias, el modo en el cual trabajamos con la naturaleza, desde la medicina, la alimentación o el tratamiento del clima, y la revolución de las organizaciones, que han pasado a ser sistemas mucho más abiertos, mucho más integrados, con cadenas de valor mucho más flexibles, mucho menos jerarquizadas. Las cadenas de valor, que son esos procesos de integración de empresas que hacen que los negocios sean cada vez menos individuales, hay cada vez menos operaciones one shot, hay cada vez más integración en ecosistemas de empresas. Esas cadenas de valor están cambiando, como muestra esta placa de KPMG, hacia procesos mucho más complejos en los que aparecen requerimientos éticos, exigencias crecientes en materia tecnológica, adaptación de los recursos humanos, clientecéntricas estrategias, de modo que las cadenas de valor hoy están adaptándose a estos procesos, no están dejando de existir. De hecho, según el
Foro Económico Mundial, el 70% del comercio internacional, esos 33 billones de dólares de los que yo les hablé, el 70% de todo eso ocurre dentro de las cadenas globales de valor. Ahora esas cadenas globales de valor cambian, se sofistican, es más, son cada vez más ecosistemas integrales que procesos lineales, son cada vez más complejos ámbitos de interacción multidisciplinaria y multimateria, y no ya una suma de etapas de manufacturación incremental, y como dice el Foro Económico Mundial, allí en la derecha, con procesos de cambio en los cuales el valor, la calidad, la digitalización, la tecnología pasan a ser mucho más importantes que los meros procesos de manufacturación incremental que teníamos antes. En este marco, y discúlpeme que voy muy rápido, pero no quiero abusar del tiempo que se me ha concedido, en este marco se me ha pedido, bueno, ¿y cómo está la relación entre Argentina y Estados Unidos? Sobre todo que la relación entre Argentina y Estados Unidos hoy se encuentra bastante privilegiada por el apoyo financiero que hemos conocido recientemente y por la posibilidad de una negociación comercial de un pacto bilateral entre ambos países. Bueno, la verdad es que en el escenario general del comercio internacional argentino, que ustedes ven acá en pantalla en este momento, estos son los primeros 3 trimestres de este año, el comercio internacional argentino viene creciendo, las Expo crecen 7.5 a todo el mundo y las IMPO desde todo el mundo crecen 30%, el comercio internacional argentino está revitalizándose y tiene 4 grandes componentes de exportaciones, pero el más importante es el de la producción de origen agropecuario, que sumados primarios y manufacturados llegan al 60%, pero donde el más dinámico, vean, el que más crece es combustible de energía, 13% crece contra el crecimiento de 6, de 4 o de 11 de las demás. Dentro de ese marco general, la Argentina va a exportar este año unos 85.000 millones de dólares y va a importar unos 75.000 millones de dólares. Estados Unidos es el principal tercer socio en el comercio de bienes físicos. Aquí aparece. Estos son los principales socios de la Argentina. Arriba, los destinos de las exportaciones. El primero es Brasil, el segundo es China, el tercero es Estados Unidos. Le vendemos unos 6.500 millones de dólares al año, en 9 meses unos 5.700 millones de dólares. Tercer principal destino para las Expo, alrededor del 9% el total de exportaciones de la Argentina. Pero también el tercer principal origen de las importaciones. Ahí con todavía más volumen, 5.200 millones de dólares de importaciones desde los Estados Unidos en los primeros 9 meses. Tenemos un leve superávit que es una novedad. Históricamente habíamos tenido déficit, por lo que en materia de comercio de bienes, Estados Unidos es el tercer principal destino y el tercer principal origen, con una relación de bastante paridad entre la ida y la vuelta en materia de comercio internacional. El año pasado fue el segundo, y el año anterior al pasado también fue el segundo. Históricamente ha sido el tercero. Oscila con China disputándose el segundo o el tercer lugar. Acá tienen en pantalla, según el INDEC, los principales componentes. Esto es, ¿qué le vende la Argentina a Estados Unidos sobre la izquierda en los datos del año pasado? Y acá está, ¿qué le compra a la Argentina? Como ven, los principales componentes de las exportaciones argentinas a los Estados Unidos están en los productos minerales, en los metales comunes y sus manufacturas, en los animales vivos y los productos del reino animal, o en los productos del reino vegetal, además de las industrias alimentarias y bebidas. Es bastante heterogéneo el universo de lo que la Argentina le vende a Estados Unidos, salvo en aquello en lo que somos más competitivos, que son los granos. Esto en materia de exportaciones argentinas a los Estados Unidos, que están en estas dos columnas, año 24 y año 23. Estas son las importaciones argentinas desde los Estados Unidos, donde también se destacan los minerales, los productos químicos y las máquinas, aparatos, sobre todo bienes de capital para alimentar la producción. Ahora, lo notable es que nosotros tenemos una gran oportunidad en el vínculo bilateral, porque Estados Unidos es el mayor importador del mundo. De todos los países del mundo, por lejos, el país que más importa son los Estados Unidos. Es cierto que hoy está quejándose, sobre todo a partir de sus autoridades, por el déficit comercial. Allí están los principales importadores del mundo, 13 billones de dólares de importaciones. Esto supone un enorme potencial, porque es un país con gran capacidad de compra, tanto para su sistema productivo como para su consumo, por lo que cualquier acercamiento que pudiera haber bilateral entre Argentina y Estados Unidos tendría
un impacto rápido por la capacidad de compra que tiene este país. Ahora bien, no se trata solamente de bienes físicos, también la Argentina tiene una relación privilegiada con Estados Unidos en materia de servicios y mucho más. Si ustedes ven acá, estos son datos del Banco Central. A la izquierda se muestra que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de servicios de la Argentina. Así como es el tercero en las exportaciones de bienes, es el principal en materia de exportaciones de servicios. Le vendemos nada menos que el 28% de todos los servicios que la Argentina vende al mundo a los Estados Unidos. Y también es el principal origen de las importaciones nuestras de servicios. De modo que en la economía más moderna, esto es propio de la naturaleza de la economía de los Estados Unidos, que es una economía eminentemente de servicios. En la economía más moderna y sobre todo los servicios empresariales, allí tenemos una relación todavía superior a la relación del comercio de bienes y sobre esto se suele hablar poco. Se suele hablar en la Argentina cuando se habla de comercio internacional de los bienes y uno se olvida de hablar de los servicios, quizás porque aparecen en cuentas separadas, por lo que la relación es muy significativa, yo diría en 4 planos. En el comercio de bienes, como mencionamos recién, el tercer socio comercial, el comercio de servicios, el primero, allá ahora están viendo ustedes en pantalla en este momento el principal componente de esos servicios que van y vienen entre Argentina y Estados Unidos, que básicamente son servicios empresariales, servicios de alta calificación y de generación de valor a partir del capital intelectual. El tercer plano de la relación bilateral importante es el de la inversión extranjera directa. Y ahí también Estados Unidos y Argentina tienen una relación privilegiada. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en la Argentina. Si uno analiza por países, la inversión venida de los Estados Unidos a la Argentina supera a cualquier otra. Acá lo plantea este informe del Banco del Banco Central. Estados Unidos es el principal origen de la inversión extranjera directa en Argentina, con un stock de casi 32.000 millones de dólares, un 17% total de las tenencias, superando a los que lo siguen como España, que es el segundo. Por lo que, primer plano, comercio de bienes, tercer socio. Segundo plano, comercio de servicios, primer socio. Tercer plano, el de la inversión extranjera directa, el principal inversor. Y además Estados Unidos es el mayor inversor en el mundo, es el mayor emisor de inversión extranjera directa en todo el planeta, por lo que un acuerdo bilateral podría seguramente alentar más inversión extranjera de los Estados Unidos en la Argentina a partir de la propensión que tienen las empresas americanas, que son las más globales del mundo. De las 100 principales empresas mundiales, 60 son norteamericanas. Y el cuarto plano de la relevancia del vínculo es que Estados Unidos es el centro de decisión de inversión en financiamiento, o de financiamiento, sobre todo para el mundo emergente. En realidad para todo el mundo, pero sobre todo para el mundo emergente a partir del gran centro de financiamiento que tiene Estados Unidos en Wall Street, tanto financiamiento público como financiamiento privado. Por lo cual, y con esto termino, la verdad es que lo que tenemos es un vínculo más importante del que creemos. Se suele decir China es más importante que Estados Unidos. Sí, eso en el comercio de bienes, pero si analizamos los 4 planos, comercio de servicios, inversión extranjera directa, decisiones de financiamiento, el vínculo entre los dos es muy relevante, es muy significativo. En este momento el acercamiento geopolítico del que hablé al principio, que es tan importante para el alimento de los negocios, está generando un espacio en el que probablemente haya un crecimiento de la relación bilateral en materia de negocios, y si se celebrara, además del acuerdo financiero, el swap o el financiamiento que pueda surgir adicional impulsado por la Secretaría del Tesoro, un acuerdo comercial bilateral, aun cuando no fuera integral, no se está hablando de un tratado de libre comercio integral con todos los productos, baja aranceles, sino de algunos productos específicos en los cuales haya alguna facilitación, seleccionados. Eso podría permitir seguramente un salto rápido por la propensión que tiene una economía muy internacional como la economía americana, hoy también tan influida por los fenómenos geopolíticos, a una mayor internacionalidad. Les agradezco la atención, pido disculpas si fui muy rápido, pero no quería abusar en el tiempo, y muchas gracias.